¿Qué clase de hombre persigue un sueño a pesar de tremendos obstáculos por más de 16 años? ¿Qué clase de sueño es tan poderoso como para cautivar a un hombre por tantos años? A Mel Fisher le han llamado héroe y charlatán, visionario y timador, inspiración y mentiroso. Cuando uno conoce a alguien, la primera impresión es importante. Cuando lo conocí vi algo en sus ojos, no sé qué sería, que como jugador que soy vi que era un ganador. Da alegría saber de vez en cuando, en este lugar donde abundan los timadores, que un hombre como él puede demostrar que todavía se puede tener fe en la naturaleza humana. ¿Ese es un hombre de verdad? Todo el mundo creía que era un soñador, un loco, y mucha gente lo atacaba por muchas razones. Es un auténtico héroe. Es un hombre que luchó por un sueño y lo realizó en vida. La búsqueda de la Atocha. Un programa especial de National Geographic. Producido por The National Geographic Society. Cayo Hueso, Florida, es la base de operaciones de Fisher, el tipo de lugar que entiende a un hombre como Mel Fisher. Su amigo Tony Tarrachino es administrador de bares, a veces candidato político y extraordinario narrador. Vivimos en una pequeña isla de 5 por 3 kilómetros. Dios tomó un pedazo de lodo, la echó y dijo, eso es Cayo Hueso. De alguna manera, Cayo Hueso tiene algo especial. Es un lugar donde si uno busca lo imposible, lo puede lograr. Pero si alguien busca lo ordinario, lo cotidiano, vivir y morir, olvídenlo. No se molesten en venir. Geográfica y espiritualmente, Cayo Hueso es el fin del camino para vagabundos y soñadores. El último refugio no solo para los que han huido del bloque continental, sino también de la vida común. Para un lugar que se especializa en lo imposible, un galeón perdido y la búsqueda de un tesoro en el mar vienen a la medida. A principios de septiembre de 1622, en la bahía de La Habana, Cuba, se carga una flota española para un viaje de vuelta a casa. Una parte del cargamento es 40 toneladas de oro y plata de las minas del Nuevo Mundo para ser transportado por el barco de retaguardia Nuestra Señora de Atocha. La cantidad de esmeraldas y otras joyas que subieron clandestinamente a bordo es imposible de calcular. En el concurrido muelle, los pasajeros esperan impacientes para embarcar. Hay nobles y sirvientes, comerciantes con sus familias, soldados y esclavos, sacerdotes y funcionarios. 265 personas han de viajar en el Atocha. La mañana del 4 de septiembre, la flota zarpa hacia España. El cielo está claro cuando los barcos se dirigen hacia el norte. Pero a menos de 48 horas de viaje, un poderoso huracán golpea a la flota. Los grandes galeones se ven indefensos y son empujados por el viento hacia los temidos arrecifes de Florida. Para el amanecer, el Atocha y su nave hermana, la Santa Margarita, están severamente dañadas. En unas horas, el mar había cobrado cientos de almas aterrorizadas y una pequeña porción del imperio más rico del mundo. Al pasar los siglos, la antes famosa historia de la Atocha fue oscurecida por el tiempo. Los modernos buscadores de tesoros buscan el galeón inútilmente, luchando por descifrar el antiguo misterio. Pero en 1970, en Sevilla, España,
el curso de la leyenda de la Atocha estaba a punto de cambiar para siempre. El doctor Eugene Lyon es un experto en historia colonial española. Investigando en los archivos de Sevilla, encuentra un documento impresionante. Estaba buscando en un índice un material relacionado con la Florida española y me topé con un documento sobre los informes de la recuperación de un barco en la costa de Florida. Noté inmediatamente que se trataba de los barcos de 1622. La primera página que vi estaba casi completamente llena de agujeros de gusanos, casi tanto aire en el documento como el papel que quedaba. Y en esta última página se usaba un término que yo veía por primera vez, Cayos del Marqués. Hoy, los Cayos del Marqués se conocen como los Cayos Marquesas, un pequeño grupo de islas a 35 kilómetros de Cayo Hueso. Lyon cree que fue en esta zona donde se hundió el Atocha. Inmediatamente hizo contacto con su compañero de trabajo, el buscador de tesoros Mel Fisher, quien también se sentía fascinado por la leyenda de la Atocha. Fisher había sido criador de pollos y vendedor de artículos de buceo, pero ahora llevaba 2 años buscando el galeón en una área de 160 kilómetros al este de las Marquesas. Siguiendo la información de Lyon, lleva a su esposa y 4 hijos y se dirige al oeste en busca del tesoro. Los cálculos del valor de la Atocha van desde 100 hasta 400 millones de dólares. Imaginé que se iba a llevar unos 6 meses ir allá, buscar, encontrarlo y traerlo de vuelta. Y han sido 16 o 17 años. Jamás pensé que iba a llevarme tanto. Desde el principio, el mar se veía decidido a hacer fracasar a Fisher. El mismo tipo de furiosas tormentas que hundieron a la Atocha seguían medrando en el área, atacando repentina y violentamente. La búsqueda se veía frustrada por el mal tiempo durante semanas. Cuando Fisher podía buscar, se enfrentaba a un lecho marino cubierto de desperdicios inútiles que lo llevaban a seguir miles de pistas falsas. Y había otros problemas. La búsqueda de tesoros es un negocio costoso. En 1970, la operación ya le costaba casi $500 diarios. La búsqueda de tesoros, como muchos negocios, ha ido subiendo en costos. En los 60 se podía operar con costos relativamente bajos, con un barco, 3 o 4 hombres. Cuando llegamos aquí y tuvimos que empezar a enviar barcos que pudieran quedarse en el mar, todos los costos empezaron a elevarse. Bled Magelli pasó con Fisher 14 años de dificultades financieras. Ahora es vicepresidenta de su compañía Recuperadores de Tesoros. Llegábamos a pasar 16 semanas, 20 semanas o más todavía, sin paga, y todos comíamos juntos, vivíamos juntos. Eso une mucho a la gente. Otro compañero cercano que compartió tanto el espíritu de determinación como las frustraciones de la búsqueda es Don Kincaid, vicepresidente y fotógrafo de la organización. Es una enorme área del océano. Jamás se ha hecho una búsqueda en un área tan grande por un solo objetivo. Es vasto. Buscaron en 199,000 kilómetros antes de encontrar el primer rastro del desastre. Fue hasta junio de 1971 cuando al fin apareció ese primer rastro en una zona de aguas poco profundas llamada las Arenas Movedizas. Los buzos de Fisher descubrieron una enorme ancla del tamaño y forma de las de los barcos de 1622. Fisher tiene el presentimiento de que es de la Atocha, pero muchos de sus colegas creen que es de su barco hermano, el Santa Margarita. No hay forma de estar seguros, y sin una prueba, los muchos críticos y rivales de Fisher impugnan su afirmación.
No hay ningún otro descubrimiento importante en los siguientes 2 años. A los periodos de tedio siguen los de desilusión. Y para los buzos, el trabajo es extenuante. Día tras día, nada, 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 mes tras mes y seguir trabajando. 3 o 5 personas en el barco para todo. Así es, y en la noche terminas tan cansado que ni siquiera quieres cenar, solamente acostarte y dormir. Eso es lo que nadie ve. Para ayudar con la excavación, Fisher inventó un ingenioso equipo conocido como buzón que hace que el agua del impulso de las hélices vaya hacia abajo, lo que hace un agujero en el lecho del mar. Pero aún así, los buzos tienen que buscar en 6 metros de volubles arenas para cubrir un área. El lecho del mar comienza a parecer un campo de batalla marcado por cientos de cráteres vacíos. Parece que los buscadores de tesoros enfrentan una tarea imposible. Pero en la primavera de 1973 empiezan a aparecer pedazos de metal ennegrecido entre la arena. Son monedas de plata españolas y ninguna lleva marca de cuña posterior a 1621. El 20 de mayo, los buzos encuentran 1500. Esta parte de las arenas movedizas se bautiza como el Banco de España. Fue un día memorable. Para Dio, la esposa de Fisher, iba a ser uno entre muchos. Siempre estábamos siguiendo rastros y cada uno de ellos nos daba un poquito de aquí y un poquito de allá. Algo que nos decía, vengan, vengan, sigan buscando, vengan. Algo como una incitación continua, como que decían, aquí estoy, pueden encontrarme. En junio, un mes después de haber encontrado monedas, el hijo de Fisher, Dirk, descubre lo que hasta ahora es uno de los hallazgos más impresionantes. Mira eso. Creo que es lo más completo que hemos encontrado. Es un astrolabio, un antiguo y raro instrumento de navegación. Muy probablemente perteneció al piloto de la Atocha, pero aún no hay pruebas. Está en buenas condiciones. Parece que todavía podría usarse, ¿no? El Día del Padre de 1973. Kim Fisher encuentra oro. Padre e hijo comparten el triunfo. ¿Qué será? ¿Como 5 kilos? Sí, más o menos. Y luego un gran avance. En 1973 encontramos 3 barras de plata en las arenas movedizas. Las barras pesan cerca de 30 kilos cada una, lo que hacía casi imposible llevarlas a la superficie. Pero estos objetos grises y opacos cubiertos de incrustaciones son centro de atención e interés. El conocimiento de Eugene Lyon es solicitado de nuevo. Vi en una tina esos 3 objetos ennegrecidos, los primeros lingotes que había visto en muchos años. Para mí eran hermosos. Lyon encuentra la concordancia entre el número de serie de una de las barras con el manifiesto de carga de la Atocha. Al fin, ahí está la prueba de que los buscadores de tesoros encontraron material del galeón perdido. Pero cautelosamente deciden hacer una prueba más a bordo del barco de búsqueda. Si esta confirma la identidad del lingote de plata, tal vez Fisher encuentre el apoyo que ha estado buscando. El peso de la barra enlistada en el manifiesto es de 28 kilos 600 gramos. La que está a bordo debe pesar lo mismo. El futuro de la empresa puede estar en el medidor de esta báscula calibrada. El peso es igual. 5 años después del comienzo de la búsqueda de la Atocha, esta parece estar llegando a su meta. No tiene idea del grave error que eso fue. ¿Y qué distracción fue? Creímos que estaba en las arenas movedizas.
Si no hubiéramos encontrado esas barras en 1973, ese falso rastro, probablemente habríamos encontrado el Atocha muchísimos años antes. El tesoro soñado. Pero en ese momento las barras parecían un gran triunfo y también marcaron a Mel Fisher como un charlatán a los ojos de algunos competidores. Demandan a Fisher por $8 millones. Entrevistada en 1976, Mahaly y Fisher relatan el principio de las batallas con las autoridades y que durarían años. Y comienza la investigación de la Comisión de Hacienda, todo porque dijimos que habíamos encontrado lo que buscábamos. Y supongo que esperaban descubrir que habíamos tomado el dinero de algunas viejecitas y que, como típicos timadores, teníamos un barco pantalla en el que íbamos y veníamos por la isla supuestamente buscando tesoros falsos y ocultando dinero de la gente. A los diarios les gusta la controversia. Eso hace vender más. Entonces presentan ambas versiones y la verdad no los culpo por eso. Y citan a mis competidores diciendo que estaba inventando el hallazgo, que traía las cosas de otro lado al sitio de la Atocha y varias cosas. Luchar contra eso y sobrevivir era casi imposible. Cuando llegue necesitan la información completa. Estamos pendientes. Fisher se ve envuelto en una perniciosa controversia mientras funcionarios de Florida hacen una visita inesperada para hacerse cargo del tesoro. 200 monedas de plata, número 1955. Después de 1 año y medio de tensas negociaciones, las autoridades de Florida retienen el 25% del tesoro. Diga los números en alto para que todas las personas escuchen y puedan hacer su lista. Barra de plata 1951. Pero la controversia está lejos de terminar. Los conflictos parecen rodear a Fisher por todos lados. Y luego intervienen otros funcionarios gubernamentales. El gobierno federal reclama la propiedad de la Atocha. El abogado David Paul Oran ha representado a Fisher en todos estos casos desde mediados de los 70. En 1975, el estado de Florida decidió que el gobierno federal debía intervenir en el litigio. Después, el gobierno ganaría el caso y llegaron incluso a determinar cómo iban a repartir los beneficios una vez que ganaran. Es un periodo difícil, pero Fisher está decidido a no dejar abandonada la búsqueda de la Atocha. Recurre al arqueólogo marino Duncan Mathieson. Junto con las evidencias que se obtienen de los documentos, Mathieson es un científico, la antítesis de un hombre como Fisher que sigue su intuición. Mathieson comienza a desarrollar una teoría basada en evidencias firmes y razonamientos. Durante los veranos de 73, 74 y 75 pudimos conformar un conjunto de piezas de rompecabezas que nos llevó a pensar que la parte principal del barco no estaba en las arenas movedizas, sino más lejos, en aguas profundas, en medio del canal de Hawk. La teoría de las aguas profundas de Mathieson propone que la Atocha se hundió en una profundidad de más de 15 metros. Una segunda tormenta un mes después habría destruido el barco y llevado porciones de él a las arenas movedizas, esparciendo su contenido por todo el camino. Pero las teorías abundaban entonces. Ed Little es el cartógrafo de Fisher. Y por supuesto, la verdad de dónde quedó la Atocha. Hay tantas teorías. Aquí hay unos 40, unos 50 buzos. Y en un momento proponen 100 teorías distintas sobre dónde está el Atocha. Dirk, el hijo de Fisher, se convierte en un firme creyente de la teoría de las aguas profundas. Su intuición rinde frutos el 13 de julio de 1975, cuando buscando a casi 13 metros de profundidad tiene una visión casi milagrosa. Antiguos cañones de bronce descansando sobre el lecho marino, esparcidos sobre un área por la que los buzos debieron haber pasado cientos de veces. He perseguido unas 1000 historias sobre los cañones de bronce y todas falsas. Estaba empezando a creer que no existían. Desde la controversia sobre las barras de plata, el equipo había anhelado evidencias como esta. Los cañones de 1,5 toneladas no se pueden falsificar. aquí está en la lista de inventario que Jim Lyon encontró en Sevilla un cañón de bronce a bordo del Atocha. Así que esto es identificación irrefutable de que este cañón era del Atocha. Es un momento feliz para familia y tripulación. Una victoria proporcionada a Fisher por su hijo mayor, Dirk.
Pero en menos de una semana, el mar se vengaría en la forma más cruel que pueda imaginarse. Dirk Fisher y su esposa Angel llevan a una tripulación de vuelta al punto de los cañones unos días después. Esa noche, su barco, el Viento del Norte, está anclado en aguas tranquilas. Pero en algún momento durante la noche se produce una fuga inadvertida. El barco se va inclinando más y más hacia un lado y luego en pocos minutos se vuelca completamente. La mayoría de los tripulantes escapa, pero 3 quedan atrapados. Dirk Fisher, su esposa Angel y el tripulante Rick Gage perecen. El mar, en un intercambio salvaje e injusto, ha entregado 9 cañones de bronce por 3 jóvenes vidas. Todos sentíamos el impulso de volver ahí y encontrar la parte principal del desastre. Todos pensábamos que estaba ahí, ahora que Dirk había encontrado los cañones. Era muy importante para todos nosotros. Para mí, para Jean, para la tripulación, para todos. Yo sé que Mel y Dio querían seguir. Dirk y Angel eran muy queridos por todos nosotros y pensamos que deberíamos seguir trabajando en esa arena profunda tan conscientemente como pudiéramos. Para Mel Fisher ha sido un periodo de angustia y grandes dudas. Durante los siguientes 3 largos y frustrantes años, encontraron muy pocos alicientes. Estamos listos. ¡Abajo! No se descubre ninguna nueva pista real. Los buscadores de tesoros han trabajado ya más de una década. Cuando se encontraron los cañones de bronce, parecía que el cuerpo principal del desastre debía estar muy cerca de ahí. Pero la mayor parte del tesoro de la Atocha, o carga madre, como le llaman los buzos, sigue eludiéndolos. Tienen solo pequeñas piezas confusas de un antiguo rompecabezas. Esta es una bala de pistola. Esta es de mosquete. Este es el tamaño. Es de mosquete. Fisher tiene que continuar siguiendo sus corazonadas sin importar lo vago de las evidencias. Te lo apuesto. Yo no podía creer que Mel Fisher pensara que el Atocha podía llegar tan lejos, Nancy. Y le dije que aquí no había nada que indicara siquiera un rastro. Y entonces viene Mel y me dice, ¿ves esta bala de mosquete? La encontramos aquí y esta bala es de la Atocha. Y le dije, Mel, son españoles, estuvieron en esa área 20 años tratando de salvar al Santa Margarita, lejos de sus casas. Los sábados no había más que hacer que dispararle a los pelícanos. Y Mel dice, eso es de la Atocha. Lo siento, el Atocha está por ahí en alguna parte. ¿Pero dónde? Por el momento, las corazonadas de Fisher no parecen llevarlo a nada. En 1979, la búsqueda es llevada a zonas de fango profundo. Las excavaciones son prácticamente detenidas por las comprimidas y densas capas de lecho marino. La búsqueda se detiene a cada momento. Lleva ya 12 años y ha costado casi $6 millones. Fisher necesita un tesoro. Decide volver a un punto que había marcado unos años antes. Aunque no cree que sea el Atocha, siente que puede ser un barco hermano, el Santa Margarita. La tripulación comienza a explorar un área que ha producido fuertes lecturas en un aparato llamado magnetómetro. Adelante. Una especie de cono de adivinación tecnológica que señala la presencia de objetos de hierro bajo el agua. Chip Clemons es capitán de uno de los barcos de Fisher, el Bookmaker. Lo curioso es que con nuestro trabajo, en especial con el magnetómetro, que es el equipo principal, nunca sabemos lo que detectamos, sobre todo porque hay muchas bombas aquí. Tal vez esto un día fue un basurero de bombas. El magnetómetro las detecta, así que captamos lecturas de metal por todo el lecho marino y la mayoría resultan bombas. En el invierno de 1980, entre los miles de fragmentos de bombas que cubrían el lecho marino, los buzos descubren unas anclas antiquísimas y unas piedras de lastre. Estas piedras se colocaban en los cascos de las naves del siglo XVII para darles estabilidad.
La presencia de grandes cantidades de piedras de lastre podrían ser la señal del escenario del hundimiento de un barco antiguo. Para la primavera es obvio que la fortuna está cambiando. Estaba bajando por la línea del ancla e iba como a la mitad. Y me pareció ver unos peces a la derecha. Me fijé bien y al acercarme vi como la silueta de un cañón. Casi se me sale el corazón, fue sensacional. En efecto, Fisher ha encontrado los restos del Santa Margarita. Aunque no es el barco que busca, es un impresionante descubrimiento. La tripulación ha encontrado los maderos que un día fueron parte de la masiva y poderosa popa de un altivo galeón español. Pero el mar y los siglos los han hecho frágiles como los huesos de un anciano. Todo el grupo se conmueve ante la magnitud del hallazgo. Es una maravillosa experiencia, porque salimos de la cubierta de nuestro barco, que es un barco del siglo XX, con equipo del siglo XX, y al llegar al fondo, ya estamos en el siglo XVII. Caminando sobre una cubierta de 350 años de edad. Se ven las marcas donde cortaban la madera para darle forma a lo que eran las costillas del barco. Se ve dónde se ponían los clavos. Se ve, en algunas partes, algo equivalente a pegamento o pasta, porque alguien dejó sus huellas de los dedos marcadas. Huellas de hace 350 años. Así que uno está de la mano con la historia. Largas cadenas de oro como esta eran usadas por los pasajeros pudientes en su viaje de vuelta del Nuevo Mundo. A veces las escondían enredándolas y guardándolas pegadas al cuerpo. Pero para los viajeros del infausto Santa Margarita, su oro se volvió instrumento de su destrucción, apresurando su descenso hacia el fondo del mar. Pero tú imagina, cuando el barco se estaba hundiendo, alguien se aferraba a esta cruz y rezaba. Esa cruz y una bolsa de plata. Los artefactos del Margarita comienzan a formar un singular retrato del pasado. ¿Qué te parece esto? Casi todos los días hay nuevos descubrimientos, vívidas reliquias de la vida del siglo XVII. Lindas piedras, ¿no? Sí. Tal vez fue parte de un rosario. No, era un collar. Un collar. Los buzos están fascinados con el hallazgo, incluso el hijo menor de Fisher, Kane. Para 1982, el Santa Margarita ha prodigado a Fisher más de $20 millones de tesoros. Pero continúan las batallas sobre la propiedad legal de los tesoros recuperados. Fisher no sabe si alguna parte de las riquezas por las que ha dado tanto le pertenecerán alguna vez. El 2 de julio de 1982, después de 7 años y millones de dólares de costas legales, la Corte Suprema de los Estados Unidos expide un fallo de 5-4 que establece precedente. La decisión de 1982 establecía que no solo éramos los descubridores, sino como había estado abandonado por tanto tiempo, también éramos propietarios del barco y teníamos derecho a que se nos siguiera dando protección de la Corte Federal del Distrito en nuestras actividades hasta el momento en que no fuera ya posible la recuperación. Es un importante giro en la búsqueda de Mel Fisher. Provisto de más dinero para equipo muy necesitado y libre de los problemas legales, vuelve a la búsqueda de la Atocha. Porque aunque el tesoro del Santa Margarita es impresionante, no ha olvidado lo que realmente busca. Nadie lo ha olvidado. Había una impaciencia creciente en la compañía. Todo el mundo hablaba y pensaba en el barco madre. Todo el mundo quería volver. Mel especialmente, claro. Siempre estaba muy impaciente y dejaba a los barcos al punto de la Atocha tanto como era posible. Las pistas más débiles en el fondo del mar comenzaban a formar un sendero. La teoría de que un desastre marítimo deja un rastro a través del fondo del mar, como un animal que deja un rastro en el bosque, una rama rota, una piedra movida, cosas así, era la idea que seguíamos.
Después del 82, empezamos a seguir el rastro. El rastro llegó a conocerse como el rastro de Kane. ¿Qué hay, Tony? El hijo menor de Fisher empieza a revelarse como un buscador de tesoros completo. Hay que recordar que Mel no podía estar ahí los 7 días de la semana. Se necesitaba un equipo grande para ello, y de alguna forma Kane logró organizar todo, y eso fue una parte muy importante del éxito de la operación. Kane Fisher adopta su profesión en forma natural, tal vez inevitable. Pero para los demás hay otras razones. Conozco a Mel Fisher desde hace mucho tiempo y le llamé por teléfono. Le dije quién era y dijo, bueno, me hace falta otro buzo. Le dije, ¿cuánto paga? Y dice, $50 a la semana. Le dije, es broma, ¿verdad? Y dice, es lo que puedo pagar. Le dije, voy por 3 días. Entonces vine a ver qué pasaba. Nada más a probar. Y ya llevo aquí 7 años y medio. Es la oportunidad de trabajar con una leyenda, con alguien que la mayoría conocemos desde hace unos 10, 15 años por lo menos. Tal vez muchos aceptarían trabajar por nada, solo por tener la oportunidad de aprender de estas personas. En sí mismo es algo especial. No hay un grupo como este en todo el mundo que yo sepa. Pero en 1982 los buzos seguían un rastro que a veces parecía ser una ilusión. Pero aún así, Kane Fisher pasa 3 años más explorando con su barco en aguas cada vez más profundas, más que donde encontró los cañones su hermano Dirk. La línea se hacía más y más y más y más larga y una piedra de lastre por ahí, unos cientos de agujeros vacíos, luego otra piedra de lastre, otros 100 agujeros vacíos y al final nos agotamos y concluimos que no había nada ahí. El mar aún no está dispuesto a entregar el Atocha. En la primavera de 1985, Mel Fisher una vez más decide seguir una corazonada. Hace como un mes decidí tomar todos los barcos que trabajan conmigo, a todos los hombres y mujeres, decirles que dejaran lo que estaban haciendo y se concentraran en el final del rastro de Kane. Y eso hacíamos, íbamos y veníamos por ese rastro con todo nuestro equipo, tratando de captar señales, y mientras más al este íbamos decíamos, no puede ser, es muy lejos. Pero el 27 de mayo, el Día del Soldado, los clavos y aros de barril oxidados que los buzos de Fisher habían venido encontrando dieron paso a hallazgos mucho más espectaculares. Trece barras de oro puro y 16 esmeraldas en magníficas monturas de oro. Es la única vez en mi vida que he abrazado a Mel Fisher y dijo, encontramos barras de oro. Y le dije, excelente. Colgué el teléfono y fui corriendo a la oficina. Ahí estaba él escuchando el radio. No podíamos creerlo. Pero pasaron 5 semanas y los barcos estaban como perros ahí pasando el rastro, entrando en él de nuevo, durante todo el mes de junio. Y nada. El verano del 85 sigue. El viernes 19 de julio comienza como muchos otros días. Un puñado de barcos buscando en un vasto océano un barco que se había hundido hacía 363 años. Esa tarde del viernes no había nadie aquí más que Ed Little y yo. Ed viene y me dice, ¿quieres ver el Atocha? Y le digo, pues sí. Me mostró una lectura de sonar explorador y ahí estaba. Justamente como debe verse un barco hundido en un sonar explorador. Y le dije, bueno, pero ¿dónde está? El barco de Kane Fisher puede estar anclado exactamente sobre los restos de la Atocha. Pero los buscadores de tesoros tienen que esperar una noche más de agonía antes de poder estar seguros. La mañana del sábado 20 de julio, en la oficina, se reúne una multitud. Todo el personal, todos estaban ahí caminando de aquí para allá. Ed Little diciendo, es la carga principal, yo lo sé, lo siento, así pasaba la mañana. Luego, a media tarde, los buzos Greg Wareham y Andy Matrosi bajan a ver.
Bajé a ver por ahí alrededor con el detector de metal. Avancé unos 18 o 20 metros y vi una especie de arrecife pequeño con una protuberancia hacia arriba. Pasé el detector de metal por encima y produjo un chillido en toda esa zona. Me acerqué más y me pareció ver barras de plata y piedras de lastre por todas partes. Entonces subí por Andy. Ed Little salió volando del cuarto de mapas, tomó el radio y... Hay barras regadas en el arrecife. Greg salió volando 3 metros fuera del agua y después Andy, los dos gritando. Y ahogándose. Ahí está, hay barras de plata por todas partes. Bueno, ¿y Mel qué? ¿Dónde está? No encontrábamos a Mel. Vimos en todos los lugares de costumbre, en todos los lugares donde podría estar Mel y no estaba. No lo encontrábamos. Enviamos un aviso en la estación de radio. Mel Fisher vaya a su oficina. Encontramos la carga principal. Y cuando llegó a la oficina venía con unas bolsas y le dije, ¿dónde estabas, por Dios? Fui a comprar un visor y unas aletas. Vámonos. El buscador de tesoros más importante del mundo estaba comprando equipo de buceo cuando encontramos la carga principal. ¿No les molesta si lloro? Mel, ¿quieres hablar con Kane por el radio? Y en cada informe que llegaba por radio se hacía un silencio sepulcral. Todo el mundo callaba para escuchar todo lo que decían. Creo que vamos a estar aquí todo el día. Y cuando terminaba la transmisión, todos empezaban a celebrar otra vez y a servir más champaña. Y esa noche ni nosotros ni la gente festejaba. Hubo un momento intenso de celebración, pero todos buscamos un poco estar solos. Teníamos una necesidad de apreciarlo, reflexionar sobre ello. La magnitud de lo que había pasado apenas empezaba a sentirse. Estábamos intelectualmente preparados para el Atocha, pero nunca emocionalmente preparados para él. A 10 años de la muerte de su hijo y 16 años después del comienzo de la búsqueda, obtiene la victoria. Para él y para los que creyeron en él, el descubrimiento de la Atocha termina con casi 2 décadas de penuria y tragedia personal. La inmensidad del tesoro de la Atocha es perturbadora. Lo que solo era un nombre, un sueño, una leyenda, en un momento se vuelve una innegable realidad. Es como si se hubiera arrancado un pedazo del pasado y se hubiera enviado al presente. Cada vez que se hunde un barco, el tiempo se detiene. Todos los objetos se funden y se congelan. Y estudiándolos se puede ver cómo vivía la gente hace siglos. Una parte del cargamento de la Atocha era el fruto del duro trabajo de los indios peruanos. Otros objetos eran pertenencias personales de viajeros nostálgicos que jamás volvieron a casa. Ahí estaban las joyas de los religiosos y los ricos. Sea cual fuere su origen, todos estos objetos compartieron un destino trágico. La teoría de Duncan Madison de lo que le había pasado a la Atocha era correcta esencialmente. El Atocha se había hundido aquí, en aguas profundas, y partes de él habían sido esparcidas por una segunda tormenta en un área de unos 17 kilómetros hacia el noroeste hasta las arenas movedizas. Es arqueología y es recuperación de tesoros. Una rama
ayuda a realizar la otra. Y no podemos hacer una cosa sin la otra. Las dos van de la mano en esta operación. Y al ser más efectivos como arqueólogos, somos más efectivos como buscadores de tesoros. Mathieson ahora debe comenzar a guiar al equipo en una misión largamente esperada. La ubicación exacta de cientos de piezas debe ser registrada y cartografiada. El lecho marino empieza a parecer un laboratorio lunar. Cada centímetro de los restos debe fotografiarse. Los maderos del casco son descubiertos y dibujados con todo detalle. Tal vez los dibujos revelarán más datos sobre cómo se construyó la Atocha y cómo se hundió. La arena y el sedimento sueltos son retirados cuidadosamente por un aparato llamado elevador de aire, revelando fragmentos de una tragedia de hace 363 años. Ahí se siente la pérdida de la vida. Esos pedazos de madera eran construcciones donde la gente caminaba y vivía. Fue su hogar durante el largo viaje, un largo viaje que habían planeado pero que nunca llegó a final feliz. Se empiezan a llenar canastas con barras de plata ennegrecidas y bloques de monedas que se han fundido con el paso de los años. Después de 3 siglos y medio, el tesoro de la Atocha es llevado a la superficie. Un trabajo que llevará años realizar. Acabamos de subir un par de cofres. Este debe haberse roto y está abierto como se ve. Piezas de 1622. Algunos bloques conservan la forma de los cofres que los guardaron. Otros aún tienen restos de la madera que los rodeaba. Esto es lo que sueñan niños y adultos. Un verdadero cofre de tesoros. En poco tiempo, los buzos sacan cientos de barras de plata y muchos miles de monedas. A ver. Ay, Dios. Al ir subiendo, empiezan a esbozarse los detalles del cargamento de la Atocha. Muchos objetos despiertan la imaginación, aun los que al principio no parecían tener importancia. Es increíble. Algunos de los objetos son más bellos que las propias barras de plata. Después de 3 días, el bonito, el intrépido, está tan pesado por la plata que debe volver al muelle. La seguridad es evidente cuando millones de dólares en tesoros llegan al Museo de Fisher. En menos de una semana después del descubrimiento del cargamento principal, unos 15,000 visitantes han venido a ver la exhibición. La atracción principal es la gran pila de barras de plata. Después de todos estos años, Fisher sigue tan fascinado ante el espectacular tesoro como su nieto. Y monedas de oro. Sí, señor. Es tiempo de oro. A veces siento que yo no soy el dueño de esas barras y cadenas de oro. Simplemente pienso que voy a mostrárselas a la gente un tiempo y luego cuando me muera todo esto va a seguir aquí y la gente va a seguir maravillándose con ellas y admirándolas para siempre. Detrás del escenario de la exhibición continúa el trabajo de conservación. Se analizan piezas de alfarería para determinar su origen y composición. Los miles de monedas del cargamento de la Atocha pasan por una transformación.
Se sumergen en una solución especial mientras se pasa una corriente eléctrica a través de ellas. En este proceso se desprende la capa negra de sulfuro de plata. Luego se meten en una pequeña tómbola rellena de polvo de acero inoxidable y los residuos son retirados delicadamente. Un enjuague final y el pulido y vuelven a brillar como antes. Este es otro emblema. ¿Tiene fecha? No, no hay fecha. Las monedas acuñadas a mano son clasificadas según las marcas de la Casa de Moneda y el aquilatador. Esta no está quintada, pero tiene fecha completa. Mira, 1619. Ahí está. Qué belleza. Excelente fecha. ¿Y la marca de atrás? Sim Sinclair, el director de conservación del museo, dirige los procesos de limpieza y preservación para cada objeto. No se pueden dejar mucho tiempo porque el hierro tiende a deteriorarse muy rápidamente cuando entra en contacto con el aire. Muchas de estas piezas no pueden salvarse. Más de 300 años de inversión y agua salada se comieron el metal de esta espada. Solo queda un cascarón. En agosto, el trabajo de recuperación en el lugar continúa a toda marcha. La extracción de toneladas de plata se ha vuelto casi rutinaria. Pero hoy, 16 de agosto, la rutina se rompe espectacularmente. Dos buzos buscan en una zona a unos 50 metros de la carga principal cuando de pronto ven que algo brilla en la arena. Es oro, inmaculado, incólume a pesar de los años. La riqueza esparcida entre la arena parece no tener fin. Es la esencia de las fantasías de un buscador de tesoros. Yo nunca soñé con tesoros antes de venir aquí. Yo no sabía que existiera un trabajo en el mundo en el que todos los días en la mañana uno saliera a buscar un galeón español. En mi primera semana en el mar me di cuenta de lo que estaba haciendo y entonces empecé a soñar con los tesoros. Cuando uno encuentra oro, empieza a soñar con el oro todas las noches. Me gusta cómo suenan. Sí, a mí también. El xilófono más caro del mundo. Sí. Es nuestra canción. Al final del día se habían encontrado 76 barras y discos de oro de un peso como de 900 kilos. Algunos están cubiertos de largas cadenas de oro. El oro tiene una cualidad casi mística. Como una fogata, atrae a los hombres más y más. Muchas gracias. El 21 de agosto, Mel Fisher cumple 63 años. Un acontecimiento único en su vida por muchas razones. Ah, qué fantástico regalo de cumpleaños. Miren eso. Sí, pero ojalá no sea así todos los años. 2 semanas antes de haber encontrado el Atocha, Fisher apenas pudo pagar la nómina. Hoy está rodeado de millones de dólares de oro español. El mar decidió entregar el Atocha a aquellos que buscaron por tanto tiempo y pagaron tan caro por él. Y ahora los baña con una lluvia de riquezas que rebasan su imaginación. Se encuentran esmeraldas colombianas en cantidades impresionantes. 5 meses después del descubrimiento del cargamento principal, hay más de 300 de ellas con un valor de unos 60 millones de dólares. La mayor parte del tesoro, con el tiempo, pasará a manos privadas, entre los inversionistas y empleados de Fisher y otras personas que apoyaron la búsqueda. Pero este plan incita las dudas de los críticos de Fisher. Peter Neal es presidente del Museo Marino Seaport South Street.
Y es mi opinión que estos objetos son parte del legado cultural de esta nación y que deben compartirse y que no deben ser usados para el usufructo o beneficio exclusivo de ningún individuo o grupo de inversionistas. Pero la gente que arriesgó su dinero con Mel Fisher piensa diferente sobre el tesoro. Algunos de ellos seguramente se harán millonarios, pero a la mayoría les embarga un sentimiento más intangible que los dividendos potenciales de una inversión arriesgada. A mí me gusta la historia, la emoción de saber que se tiene algo de verdad antiguo y que ha estado oculto durante tantos años. La verdad, tener eso en la mano y saber que un ser humano tuvo esa moneda de oro en otro tiempo, eso es lo emocionante. El dinero no importa tanto, la historia es lo que realmente es interesante. Tener en la mano una parte de la historia, cosas que uno puede estar seguro de que nadie más en el mundo tiene. Jim Von der Haar, conocido por todos como Cincinnati Jim, se ha convertido en un miembro más de la gran familia Fisher. Hace 10 años invirtió casi todo lo que tenía en la búsqueda. Este es un poema para conmemorar nuestro descubrimiento. El día comenzó tranquilo y despejado. Uno de los mejores días en todo el año. En el primer agujero un aro de barril, luego una o dos monedas, luego un lingote de cobre y luego dos más. Más lingotes de cobre. La carga madre estaba cerca. Luego Kane salió del agua con un grito de alegría. Llamen a la oficina. Háganle saber que el cargamento de la Atocha está en el fondo. Díganles que terminaron 12 años de penurias. Este es un día que la historia no podrá olvidar. Desilusiones, penalidades, amargura y lágrimas. Solo parte del precio que Mel pagó en esos años. Ahora podemos levantar un monumento de arena y que la inscripción diga, terminamos el trabajo. Y escribí esto más como un recuerdo de él que otra cosa. Me pega mucho cuando pienso en él. La búsqueda de la Atocha es una historia de lucha, controversia y tremendo riesgo. La verdad es que todavía hay mucha aventura en este planeta. No hay que ir a la luna o cruzar el desierto en una carreta o descubrir otro continente para tener aventura en la vida. Hay muchas cosas que la gente puede hacer si simplemente se levantan de la mecedora y van a hacerlas. Si es cierto que es la historia de una gran aventura, una especie de Indiana Jones de nuestros días, debemos recordar qué le pasó al final de la última aventura de Indiana. Recuperó el botín, superó todas las frustraciones y luego devolvió todos los objetos a la gente. Mel Fisher no parece el tipo de personaje que hubiera podido llevar a cabo una búsqueda como esta. ¿Es motivado por el espíritu de aventura del Nuevo Mundo? ¿O por el hambre de oro de los conquistadores? Lo que es innegable es su cualidad de perseverancia, de decisión y, sobre todo, su capacidad para creer en una visión tan romántica como un tesoro en el fondo del mar. Es una cualidad casi tan rara como el propio tesoro. Creo que la perseverancia rindió frutos. Eso es todo, aguantar ahí haciendo lo que uno siente. Aunque la gente trate de desilusionarnos o sienta envidia, dejar que entre por una oreja y salga por la otra y seguir adelante.